Entonces, el video pasado hicimos el desarrollo para calcular cuánto va a ser el tiempo que nos va a tomar para hacer esta transferencia. Ahora queremos saber cuáles van a ser los deltas de velocidad que vamos a tener en el punto P1 y los deltas de velocidad que vamos a tener en el punto P2. Entonces, vamos a calcular. Primero lo que tenemos que saber es qué velocidad van a tener las órbitas circulares. Y que si nosotros recordamos lo que vimos anteriormente, vamos a saber que para una órbita perfectamente circular, la aceleración va a ser igual al módulo de la velocidad al cuadrado sobre la distancia orbital. Y como la aceleración por una órbita circular va a ser constante, que va a valer gm partido en r, podemos escribir r cuadrado. Podemos escribir que la velocidad va a ser igual a la raíz de gm sobre r. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad para la órbita 1 es igual a la raíz de gmr1 y la velocidad para la órbita 2 va a ser igual a la raíz de gmr2. Ahora, en este curso, como antes, vamos a ocupar nuevamente mu en lugar de gm, porque es un poquito más sencillo. Por lo tanto, vamos a reescribir esto como mu r1 y mu r2. Entonces, ahora, de la forma en que nosotros podemos calcular cuáles son los deltas de velocidad, tenemos que saber que en esta órbita de transferencia, cuáles son los valores de velocidad en el punto de acá y en el punto de acá. Ahora, como esta es una órbita elíptica y no tenemos una ecuación sencilla como hemos tenido anteriormente, lo que vamos a hacer es ocupar la ecuación de energía mecánica específica que hemos ocupado hasta el momento. Y es que vamos a tener que la energía mecánica específica va a ser igual a la velocidad al cuadrado partido en 2 menos g por m, en este caso mu, partido en la distancia, y eso va a ser igual a menos mu sobre 2 veces el semieje mayor. Y que vamos a saber que el semieje mayor es igual a R1 más R2 sobre 2. Si no saben por qué esto, pueden ver el video pasado donde lo explico en más detalle. Pero vamos a ocupar esto para resolverlo. ¿Por qué? Porque este valor de energía va a ser constante para una órbita elíptica. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de V1 despejando esta ecuación. O sea, en este caso el valor de V1, que en este caso sería V1', que va a ser el valor de la órbita cuando se encuentra en el P1, pero en la órbita elíptica, no en la órbita circular. Entonces voy a escribir que V1' al cuadrado sobre 2 va menos mu R1 va a ser igual a menos mu sobre 2AH. Y ahora podemos mover los valores y nos va a quedar que V1' al cuadrado va a ser igual a 2 igual a menos mu sobre 2AH más mu sobre R1. Ahora voy a multiplicar por 2 en ambos lados, cosa de que esto nos quede más sencillo. Y nos va a quedar que V1' al cuadrado va a ser igual a menos 2 mu sobre 2AH más 2 mu sobre R1. Dicho esto, ahora solamente tenemos que simplificar y nos van a desaparecer eso y eso. Y ahora vamos a agrupar con respecto a mu. Y nos va a quedar que mu va a ser igual a
1 sobre R1 menos 1 sobre AH. Entonces, ahora ya sabemos eso, vamos a reemplazar AH y nos va a quedar mu 1 sobre R menos 1 sobre, y esto va a ser, en este caso es R1. R1 más R2 dividido en 2. Y entonces ahora solamente tenemos que igualar denominadores y podemos seguir con el resto. Esto nos va a quedar como mu igual a 1 sobre R1 menos 2 sobre R1 más R2. Esto nos va a quedar igual a mu R1 más R2 menos 2 R1 R1 más R2. Me acabo de dar cuenta que este valor de acá no se simplifica. Por lo tanto, esto nos queda como 2. Esto nos queda como 2. Y esto nos queda como 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 R1 más 2 R2 menos 2 R1. Y además, como multiplicamos los denominadores, esto nos va a quedar como R1 por este valor de acá. Entonces ahora simplemente tenemos que simplificar. Y nos queda de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 2 mu R2 sobre R1, R1 más R2. Y para calcular la diferencia, como sabemos que la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2, solamente, nosotros vamos a elegir si lo estamos frenando o acelerando. Vamos a colocar que delta V1, sabemos que este valor es mayor, por lo tanto va a ser V1' menos V1 y V1'. Esto es V al cuadrado, por lo tanto V'1 es la raíz cuadrada de este valor de acá. Nos va a quedar como raíz de 2 mu R2 sobre R1, R1 más R2, y el valor de V1 que describimos anteriormente va a ser mu sobre R1, todo en raíz nuevamente. Va a ser mu sobre R1. Y podemos ver que tenemos valores comunes como este y R1. Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz de mu sobre R1 raíz de 2 mu, lo escribo así, 2 mu R2 sobre R1 más R2. Ahora, esto va a ser delta V1. Si nosotros quisiéramos calcular delta V2, nos vamos a dar cuenta que el valor es casi... perdón. Esto es menos 1. Que este 1 viene de la factorización de este valor de acá. Ahí sí. Si nosotros quisiéramos calcular delta V2, nos vamos a dar cuenta que la forma es exactamente igual, solamente que este valor se invierte con este valor de acá y estos valores se dan vuelta debido a que nosotros vamos a considerar que ahora V2 va a ser V2 menos V2' en lugar de V1' menos V1. En el caso de que no quede claro porque los valores se van a dar vuelta,
La razón es porque en uno de los pasos el valor que se va a cancelar va a ser el contrario. R1 más R2. Y nuevamente la raíz cuadrada se nos va a dar vuelta. Y nos va a quedar al lado de acá. 1 menos. Ahora la razón por la que esto se da vuelta es porque nosotros vamos a tener que acá, en lugar de ocupar R1, vamos a tener R2. Por lo tanto, cuando multipliquemos este denominador con el denominador de acá, este valor de aquí, en lugar de ser R1, va a ser 2R2. Entonces se nos va a cancelar acá en lugar de acá. Lo voy a hacer rápidamente para demostrarlo y daríamos por terminado lo que sería transferencias de Hohmann. Entonces, vamos a tener que delta V2 va a ser igual a V2 menos V2'. La razón por la que hacemos esto es porque queremos que delta V2 sea positivo. Y esto va a ser positivo porque como V2' vuelve a caer una órbita más baja, este valor tiene que ser mayor que este valor de acá. ¿Qué no sucede en la otra órbita donde el valor de la órbita morada es mayor que el valor, o sea, de la órbita rosada es mayor que el valor de la órbita azul? Entonces esto va a ser igual a mu sobre R2, que lo consideramos anteriormente acá arriba, menos, y esto lo retomaremos en el paso de acá. Si se fijan, este valor lo único que cambiaría sería este V1 por un V2 y este R1 por un R2. Pueden ustedes hacerlo en un cuaderno para que también tengan la práctica de cómo se hace, pero lo vamos a tomar desde el punto de vista de acá, donde solamente tenemos que cambiar R1 por R2 para tener V2' al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, déjenme aquí verlo bien para no equivocarme, va a ser, así lo voy a tomar desde acá. Entonces voy a tener que esto, voy a copiarlo. Ahí y ahí. Ahora recuerden que le vamos a ocupar V2', por lo tanto esto lo cambiamos a 2. Entonces vamos a tener V2 al cuadrado, V2' al cuadrado igual a mu sobre 2R2 menos 1 sobre R1 más R2 dividido en 2. Esto va a ser igual a mu 2 sobre R2 menos 2 sobre R1 más R2. Y perdón, se me acaba de olvidar de que estos valores... no, está bien. No dije nada. Esto va a ser igual a mu 2R1 más 2R2 menos 2R2 sobre R2, R1 más R2. Entonces ahora se nos va a ir el valor de 2R2 con el valor de acá. Y nos va a quedar igual a mu nos va a quedar igual a 2 mu R1 sobre R2, R1 más R2. Y como esto estaba al cuadrado en un principio, nos va a quedar que V2'
es este valor de aquí, que se pueden dar cuenta que es exactamente el valor que teníamos antes, solamente que invertimos R1 con R2. Que está acá, R2 sobre R1. Acá nos va a quedar R1 sobre R2. Entonces, voy a mover esto más para abajo. Esto nos va a quedar como mu sobre R2 y nos va a quedar 2 mu R2. No, perdón. 2 mu R1. Recuerden que es el inverso del que está acá arriba. R1 sobre R2. R1 más R2. Esto es igual a la raíz cuadrada de mu sobre R2. Otra vez estamos factorizando con respecto a mu R2. Corchete 1 menos la raíz de 2 R1 sobre este mono debería estar ahí. Nos va a quedar 2 sobre R1 más R2. Ahí sí. Y voy a volver a escribir los valores, cosa de que nos quede bien expresado. Pero con esto terminaríamos lo que sería órbitas de Hohmann, que nos van a ser súper útiles para calcular los valores de cuáles son las transferencias de órbitas mínima en cada uno de estos casos. Más no, menos 1 y delta V2 igual a la raíz de mu sobre R2 1 menos raíz de 2 R2 sobre R1 más R2. Y vamos a tomar estos valores y los voy a reescribir junto con lo que teníamos antes para que quede todo en el mismo lugar. Ahí está. Eso. Nos veríamos en el próximo video.